Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Notas de los autores. Hola, así que, estoy de vuelta. Honestamente, no creo que esté tratando de continuar con esto, pero algunas personas agradables aparecen en las reseñas pidiendo que continúe, así que pensé que lo haría. Gracias por las reseñas y todos los siguientes y favoritos. Algo para salir del camino primero. Muchos de ustedes lo mencionaron y sí, debería haber usado a Nero y Okita para las hermanas de Jaune, pero por alguna razón, nunca se me ocurrió y seguí dibujando un espacio en blanco para más hermanas, así que decidí lo que se me ocurrió. Greenline. Este capítulo no seguirá el arco de Fate Stay porque no solo quiero copiar el trabajo de Destaza, sino que planeo en algunos capítulos que Jaune revele sus poderes a su familia y a otros en un espectáculo, pero no estoy allí. Aún. Este capítulo está destinado a ser uno de Shirou y Jaune juntos a medida que Jaune crece bajo su protección. MX 2432. Para tu parte sobre cómo Jaune y Shirou deberían haberse conocido, todo lo que puedo decir es, que es una idea mucho mejor que cómo hice que se conocieran, y la parte de que me apresuré a encontrarme fue correcta. Estaba cerca del final de la historia y solo quería hacerlo. Intento abordar eso acerca de cómo actuó Jaune, que no era normal, así que espero que sea una mejora. En mi plan original, Shirou no estaba destinado a permanecer en la historia, pero debido a algunas palabras con alguien en mis PM, creo que puedo mantenerlo como un personaje principal y planeo al menos enviar a Jeanne a Beacon. Ghost Attack. Mi razón de por qué Jaune no era bueno peleando a una edad temprana en el capítulo 1 fue una mezcla de lo que dijiste. Jaune no pudo conseguir el estilo correcto, pero lo combinó con su padre, que está impaciente porque nunca tuvo que lidiar con esto porque sus hijas lo aprendieron muy rápido. Además de que Alex no tiene mucho tiempo para ayudar a Jaune debido a todas las misiones que Ufpin le envía. Puse algo que podría explicar el rápido progreso de Jaune con Shirou y explicarlo un poco más en An al final. Hablando pensamientos. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Ruby ni de la serie Fate. Este capítulo sigue a Jaune creciendo bajo la influencia de Shirou. Escribí un poco de acción, pero nunca las había hecho antes, así que no sé si son buenas. Hay un poco de Shirou dándole una lección a Jaune sobre ser un héroe, pero no lo hice si lo hice funcionar. Traté de tomarme más tiempo con esto, así que avíseme si ha mejorado o si ahora debería rendirme. Es muy probable que mi ortografía y gramática sigan siendo malas. Más 0, 0, 0. Capítulo 2, mala suerte. Un mundo roto hecho para producir un sinfín de armas. Una tierra devastada por la guerra y nublada por el humo, la tierra estaba muerta y olvidada hace mucho tiempo. Engranajes gigantescos y toscos estaban suspendidos en lo alto del cielo, girando continuamente como una máquina bien engrasada. En la cima de una colina rodeada de espadas había un hombre de pie con vistas a la tierra desolada. Él estaba de pie por encima de 6 pies de altura con un traje rojo y su cabello era de un blanco puro. Shirou Emiya o simplemente Archer para algunos estaba esperando cada vez que lo volvieran a llamar. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo llamaron, el concepto de tiempo no tenía sentido aquí. Podrían haber sido semanas, meses o años, posiblemente incluso siglos. La última vez que tuvo contacto con Alaya, ella parecía angustiada, algo sobre una catástrofe en el planeta que casi acaba con la humanidad. Shirou no conocía los detalles y Alaya no parecía tener tiempo para hablar antes de irse, así que todo lo que podía hacer era esperar y disfrutar de su soledad. Pero parecería que su pequeño descanso de toda la matanza llegó a su fin cuando sintió que una presencia entraba en este mundo, lo que solo podía significar que ella estaba de regreso y tenía una misión para él. Dándose la vuelta, se enfrentó al inconsciente colectivo de la humanidad, pero sus cejas se arquearon en leve sorpresa cuando Shirou observó el estado de Alaya. La forma que solía tomar se veía horrible, su una vez hermoso cabello blanco ahora se veía opaco y era un desastre. Sus ojos rojos, que siempre estaban tan brillantes y llenos de vida, ahora parecían tenues y parecían cercanos a la muerte. Considerándolo todo, se veía terrible. Alaya. Shirou se sació tratando de ocultar su sorpresa por su apariencia. ¿A qué debo el placer de verte de nuevo? Shirou, incluso su voz sonaba sin vida como si estuviera increíblemente cansada. Necesito tu ayuda. Bueno, no hay nada nuevo allí. Murmuró en su cabeza. Shirou suspiró entonces, ¿a quién necesitas que mate ahora, eh? Alaya solo lo miró con sus ojos apagados, como si pudiera caerse en cualquier momento por lo débil que se veía. No diría nada, pero le preocupaba un poco. No, Shirou, no lo entiendes, las cosas están mal con el estado de la humanidad.
Sonaba arrepentida y triste cuando habló. Shirou solo la miró queriendo una explicación de lo que era tan malo que necesitaba comprensión. La humanidad está al borde de la extinción, Shirou, el planeta no es más que un remanente de lo que fue. La catástrofe casi terminó con todo, se necesitó casi todo mi poder para mantener con vida a pequeñas porciones de la humanidad. Ayala le explicó a él y el rostro de Shirou se transformó en shock al escuchar el estado de la humanidad. ¿Cómo sucedió todo esto? Necesitaba saber. El rostro de Ayala se transformó en un feo ceño fruncido. Todo fue por ese maldito grial. Ella gritó tan fuerte que Shirou tuvo que estremecerse por el zumbido en sus oídos. Pelear por eso despertó a esa bestia de una diosa, entonces ni yo ni nadie lo que sucedió después de eso, pero todo se perdió, el planeta está roto, la humanidad está casi extinta y la diosa fue destruida. Alaya parecía haber ganado un poco de vida en ella mientras despotricaba sobre cómo todo se había estropeado tanto. Por eso te necesito, Shirou, debido a mi estado debilitado por tratar de mantener viva a la humanidad durante los últimos miles de años. No puedo seguir así. Tú y otros son los únicos agentes que me quedan que pueden ayudar a la humanidad. Miró al hombre de pelo blanco con desesperación. Shirou realmente no sabía qué decir, acababa de enterarse de que el mundo había sido destruido y la humanidad apenas sobrevivía. Se preguntaba cuánto tiempo había estado realmente aquí desde que Alaya mencionó que habían pasado unos pocos miles de años después de lo que fuera que destruyó el planeta. Las cosas deben estar realmente mal si ella era tan débil. Espera, dijiste que yo era el último de dos agentes, ¿y el otro? Alaya apartó la mirada y luego volvió a mirarlo y suspiró. Está haciendo todo lo posible para proteger a la humanidad, pero lamentablemente se olvidó de su verdadero propósito y entregó la mayor parte de sus poderes a otros. Shirou solo se pellizcó el puente de la nariz, parecía que estaba solo en ese momento. Está bien, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? El rostro de Ayala se iluminó con una pequeña sonrisa. Dentro de los cientos de miles de personas restantes, sentí algo. Un niño cuya alma se parece a la tuya. Quiero que le enseñes a ser como tú para poder tener dos poderosos guardianes que me ayuden a proteger a la humanidad. Tan pronto como terminó de hablar, inmediatamente se activó una alarma en la cabeza de Shirou. ¿Alguien como él? Nunca debería haber otro como él, nadie debería tener que pasar por lo que él tenía que hacer. Este chico no debería necesitar saber lo que es ser traicionado o odiar tus propios ideales. Si Ayala quisiera otra copia de él, entonces podría pensar de nuevo que no sería otro héroe de la justicia si le enseñara a este chico que lo guiaría por otro camino si puede. Shirou sintió que tenía algún tipo de responsabilidad para asegurarse de que este chico saliera mejor que él. Cerrando los ojos, asintió a Ayala y ella se veía muy aliviada como si alguien le quitara un peso de encima. ¡Excelente! Muy bien, te voy a enviar al planeta, la primera persona que veas será tu nuevo estudiante y no te preocupes, te daré toda la información que necesitarás sobre el mundo cuando te materialices. Shirou simplemente puso los ojos en blanco y esperó a que lo enviaran. Oh, una cosa más, estoy usando casi todo mi poder restante para esto puede doler. 1. ¿Qué? Adiós. Destello. Una luz cegadora golpeó a Shirou antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso. Luego comenzó a sentir una nueva sensación que era nueva para él al ser convocado por Alaya. Podía sentir a sí mismo cayendo y la gravedad haciendo su trabajo significaba que pronto golpeó el suelo, con fuerza. Ruido sordo. Ahí fue todo lo que pudo decir mientras abría los ojos para ver que había aterrizado en un callejón oscuro y sucio. Alaya realmente lo envió a los lugares más bonitos, ¿no es así? Al levantarse mientras cuidaba su lado herido por la caída, Shirou pronto tuvo que lidiar con una experiencia mucho más dolorosa. Como ahora tenía un montón de información atascada en su cráneo, Shirou gimió de dolor mientras caía a la pared cercana en busca de apoyo. Ni siquiera 10 segundos de regreso a este mundo y ya estaba empezando a arrepentirse de esto. ¿Esto podría ser peor? Él ponderó. Oye, señor, ¿estás bien? Se puso de pie corregido. Girándose, se encontró con un chico joven con cabello rubio dorado desordenado que le trajo algunos recuerdos y un par de ojos azules que avergonzarían incluso a los zafiros. Si miras a los ojos de Kid, la mayoría de la gente tal vez vería solo inocencia e ingenuidad, pero Shirou podía ver más allá de eso y podía ver un fuego. Un fuego que no se podía apagar y Shirou ya podía decir que este chico era del que hablaba Ayala, sabía que esto no iba a ser fácil por las similitudes que estaba obteniendo con su yo joven y este chico. En ese momento tuvo un pensamiento. Maldita mi suerte en el rango E. 5000.
Los hombros de Jaune estaban tensos y anchos, en sus manos sostenía una espada de madera que le dijeron que se llamaba Boken. La madera del mango pareció crujir bajo la presión de su fuerte agarre, tenía el sudor goteando de su frente y su respiración entrecortada mostraba claros signos de agotamiento. Pantalón estaba tratando de introducir la mayor cantidad de aire en sus pulmones como humanamente posible, cada bocanada de aire era como un dulce néctar para él en ese momento. Sus ojos se entrecerraron en rendijas mientras miraba a su oponente y pudo ver la sonrisa arrogante y cómo los ojos del hombre se burlaban de él. Pantalón está bien, Jaune espera la apertura y, ataca. Se abalanzó para intentar aprovechar la apertura que estaba disponible. Aparentemente en el último momento posible, su ataque fue rápidamente desviado. El cambio en su movimiento lo había hecho tambalearse hacia atrás y antes de que pudiera hacer nada más, su oponente lo había enviado rodando al suelo frío y duro. ¡Wow! Eso fue realmente impresionante, todos llegaron a los 5 minutos, niño. Podía sentir el sarcasmo goteando de la boca de su mentor. Jaune apretó los dientes mientras miraba hacia arriba al hombre de cabello blanco, con frustración. A Shirou no pareció importarle que el joven estuviera tratando de prenderle fuego con su mirada. Tenía su Boken descansando sobre su hombro y parecía aburrido, mostrando que las últimas 2 horas ni siquiera le habían hecho sudar. Habían pasado 3 semanas desde que Jaune conoció al extraño hombre de cabello blanco que le había dicho que podía ayudar con su sueño de hacerse más fuerte en su camino a convertirse en un héroe. Que te jodan, dijo el joven rubio antes de mirar al suelo y suspirar, siento que no he progresado en absoluto. En 3 semanas, Shirou había limpiado completamente el piso con él y eso lo cabreó sin fin. Solo tendrían pequeños palos y luego tal vez hablarían sobre algo aparentemente sin relación antes de comer posiblemente la comida mejor cocinada que Jaune había probado. Tan Jaune se iría a casa y se enjuagaría sin cambiar nada. Por supuesto, no lo eres. Jaune volvió a mirar a Shirou. No pensaste que ibas a ver una mejora masiva en solo 3 semanas, ¿verdad? Shirou le preguntó y Jaune se estremeció un poco ante la pregunta. Además, Shirou continuó en realidad no te he estado entrenando. Jaune se disparó desde su lugar. ¿Qué? Gritó luciendo completamente lívido. ¿Me estás diciendo que durante las últimas semanas no has estado haciendo nada más que golpearme? Sobre cuál era el objetivo de todo esto entonces? Antes de que pudiera decir más, Shirou golpea la parte superior de su cabeza con un Boken que lo calla. Cuando Jaune abrió los ojos después de recuperarse del asalto a Nogjin, se encontró cara a cara con una mirada penetrante con los ojos dorados del hombre mayor que parecían brillar de ira haciendo que el rubio mantuviera la boca cerrada. 4 ya terminaste. Jaune solo asintió. Bueno, la razón de las últimas semanas no fue para entrenarte, pero para mí fue para entender cómo piensas y peleas. Shirou le informó mientras caminaba hacia la pared, colocando las espadas de madera en sus estantes. La otra razón podría verse como más importante y era que ambos nos conociéramos y aprendiéramos el uno del otro. Al ver la confusión que debió haber en el rostro de Jaune, el hombre continuó. Niño, me conociste, un extraño al azar que encontraste herido en un callejón oscuro y a los pocos minutos de conocerte estabas dispuesto a contarme todas tus malditas metas en la vida. Shirou se detuvo un segundo antes de continuar. Eso no es algo que los niños de 12 años hagan bien, fue bastante preocupante lo rápido que te abriste conmigo, fue como si nunca hubieras tenido la oportunidad de expresar tus pensamientos con alguien, así que te apegaste a la primera persona que aparentemente te daría el tiempo. De día. Eso no es cierto. Jaune trató de refutar las afirmaciones, sus manos se cerraron en puños y comenzaron a temblar. No era cierto, no podía ser. Quería, por lo que Shirou estaba insinuando que era una mentira, que simplemente lo estaba inventando en el acto. Pero él sabía que al menos había algunas verdades en ello. Por ejemplo, la suerte que tenía si recibía el saludo de su padre, ya que el hombre ahora estaba tan ocupado entrenando con sus hermanas o saliendo en misiones que prácticamente no tenían más interacciones reales. Era como si su mamá estuviera tan ocupada teniendo que cuidar al bebé y a los otros 7 niños en la casa que tenía poco tiempo para dedicar por igual a todos. Sabía que no estaba cerca de sus hermanas, ya que todas ellas, excepto su hermana pequeña, estaban siguiendo carreras como cazadoras, por lo que estaba luchando por mantenerse conectado con ellas. No tenía amigos de verdad y los pocos que conocía bien eran más amigos de su hermana y lo incómodo que era significaba que tenía problemas para conectarse con sus compañeros. Se sentía como si se estuviera ahogando en la sombra de su familia. Creo que es cierto, por lo que he aprendido sobre ti en este pequeño periodo de tiempo, que deseas volverte más fuerte y convertirte en un héroe. Shirou explicó.
Sé que tienes un problema familiar que te hace querer demostrar tu valía ante ellos. Shirou ahora caminaba hacia él. Sé que quieres ayudar a la gente y que estás aquí conmigo porque crees que puedo ayudarte a activar ese sueño. Shirou ahora se había detenido frente a él. Jaune no respondió porque estaba demasiado ocupado asimilando cómo Shirou acababa de diseccionarlo. Mirando hacia atrás, se había abierto un poco demasiado rápido, pero estaba solo y desesperado. Había usado a Shirou como alguien con quien resolver sus problemas con solo hablar con él y se sintió bien desahogarse en su pecho en las últimas semanas. Hubiera sido mucho mejor si tal vez solo hubiera llamado la atención de sus padres y les hubiera hablado, pero en este momento, se sentía demasiado desconectado de ellos. Ahora, ¿qué has aprendido sobre mí en las últimas 3 semanas? Shirou preguntó a Jaune. Jaune realmente no sabía qué decir, todo lo que sabía sobre Shirou era que el hombre era fuerte. Hizo comida celestial, pero eso fue todo. Aparte de lo mucho que le ponía de los nervios el hombre de pelo blanco. Aprendí que eres sarcástico y sarcástico, también tal vez un poco sádico, fueron las primeras cosas que vinieron de la parte superior de la cabeza de Jaune. Te encanta cocinar por lo que te vi en la cocina y eres un poco idiota. Terminó de usar una palabra que había escuchado a Mordred usar con un chico que la convenció antes de que ella lo pateara en la entrepierna. Su madre no estaba contenta con la boca sucia de Mordred, que había dado lugar a muchas discusiones en el pasado. Shirou se limitó a mirar a Jaune antes de que el hombre de cabello blanco esbozara una pequeña sonrisa y tomara su mano y luego lo palmeara en el hombro. Mira, en unas pocas semanas nos conocemos un poco mejor. Sé que eres un niño tonto y sabes que soy un idiota, nos llevaremos muy bien juntos. Él rió entre dientes. Shirou luego le dio al rubio un firme agarre en su hombro. Tienes algo que te pesa, chico, pero lo superarás. Después de eso, Shirou se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el pasillo. Jaune, sin embargo, estaba confundido. Espera, ¿qué pasa con mi entrenamiento? ¿Entonces todavía me vas a ayudar? Preguntó llamando la atención del hombre nuevamente. ¿Qué deseas para comenzar tu entrenamiento real ahora? El chico asintió con la cabeza tan rápido que Shirou pensó que podría caerse. Entonces Shirou pareció suspirar y respiró hondo antes de pellizcarse el puente de la nariz. Bien, sígueme, esta parte tendrá que ser quitada primero. 000. Jaune siguió a Shirou más adentro de su casa antes de que los llevara a una habitación que supuso sería un estudio. Había un viejo escritorio de madera con una variedad de libros y guiones diferentes. Las estanterías estaban llenas de libros viejos polvorientos con títulos y autores de los que nunca había oído hablar y parecía haber un pequeño banco de trabajo de madera con espadas, que parecía una pistola vieja. El arma parecía ser una pistola de un solo disparo con algunos grabados. Shirou se movió hacia la parte de atrás del escritorio y sacó una vieja caja de madera que precedió para soplar el polvo antes de girarse para mirarlo de nuevo. Jaune, antes de continuar, necesito mirarme y decirme que este es el camino que deseas tomar porque no habrá vuelta atrás desde aquí. Una vez que te dé esto, tendrás que quedarte como mi alumno hasta que cree que está listo para seguir adelante. El joven Ark pudo decir que el hombre debe estar tomándose esto en serio ya que Shirou usó su nombre. No estaba completamente seguro de lo que estaba pasando, pero había dado su palabra de que se volvería más fuerte para no volver atrás ahora. Jaune miró a Shirou con los ojos ardiendo con determinación inquebrantable y habló alto y claro. Estoy seguro, no puedo simplemente dar marcha atrás ahora y dar la vuelta. Tengo que seguir este camino hasta el final. Eso pareció ser suficiente ya que Shirou solo asintió y luego abrió la caja para revelar, ¿una tarjeta? Era una tarjeta de oro brillante con la imagen de un hombre, listo para disparar una flecha. Jaune no iba a mentir, estaba un poco decepcionado y dejó que se conociera su opinión. Es una tarjeta, dijo secamente. Shirou pareció ofenderse un poco por eso cuando sacó la tarjeta de la caja antes de casi empujarla en su cara diciendo. Una tarjeta. Esto no es solo una tarjeta. Lo siento, es una tarjeta de oro brillante, le dijo Jaune como si fuera a mejorarlo. ¿Quieres callarte y escucharme? Jaune no pensó que se emocionaría tanto por una maldita carta. Eligió mantener la boca cerrada y dejar que Shirou explicara. Esta no es una carta, es un artefacto que encapsula el poder de alguien que puede implantarse en otra persona, permitiéndole adquirir las habilidades y el conocimiento de esa persona. Jaune dudaba que una carta pudiera ser tan poderosa, pero no tenía otra opción que seguirla por ahora. Pero sí planteó una pregunta de quién obtendré el poder. Preguntó adivinando de qué se trataba todo esto. No esperaba que Shirou dijera mío. El silencio quedó suspendido en el aire por un momento antes de que Shirou continuara.
Sin embargo, cuando este artefacto se fusione contigo, tendrá un costo. Reemplazará cualquier apariencia que hayas tenido. A eso, Jaune respondió inteligentemente, ¿qué diablos es una apariencia? Había escuchado la palabra antes en su familia, pero cada vez que les preguntaba al respecto, se callaban y luego lo miraban con pena. Shirou suspiró ante la ignorancia del chico antes de responder, es una habilidad que tienen los cazadores. Oh, así que esa fue la razón por la que su familia no respondió a la pregunta, porque sintieron pena por él por no haber sido un Huntsman, por lo que no querían hablar con él sobre temas relacionados con Huntsman. Si bien probablemente pensaron que estaban siendo amables al tratar de no herir sus sentimientos, parecía estar abriendo una brecha entre él y ellos. Con la forma en que se calmaban cuando él aparecía y luego trataban de hablar con él de manera incómoda, ya que parecían caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor, como consecuencia, simplemente lo hacía sentir que no encajaba. De todos modos, Jaune no podía ver gran cosa en perder esta apariencia de su visión de que no podrá convertirse en un cazador de la manera tradicional, por lo que perder algo que nunca podría usar no fue un gran precio a pagar. Sin embargo, tenía una pregunta. Espera, ¿cómo funciona esto exactamente? Su maestro se quedó en silencio por un rato antes de responder. El artefacto usa magia para transferir poder. ¿De verdad, magia? Jaune ahora miraba a Shirou como si estuviera loco. Mira solo, vamos a hacer esto y te explicaré las cosas más adelante, ok. Así que Jaune solo asintió con la cabeza para que todo esto terminara. Shirou colocó a Jaune en el medio de la habitación antes de que se arrodillara frente al joven para comenzar el proceso de fusión. ¿De dónde sacaste algo como esto de todos modos? La curiosidad del chico se apoderó de él. Parpadeando, Shirou lo miró antes de continuar configurándolo. Puede que no me creas, pero este objeto era en realidad un regalo de un viejo amigo mío y ella quería que lo tuvieras. Sí, Jaune tuvo algunos problemas para creer eso con la forma en que Shirou dijo amigo y cómo su pregunta en realidad no fue respondida. Hay una cosa más que debes saber, niño, cuando esta cosa comience a fusionarse contigo, desbloqueará a la fuerza tu prana y lo modificará para que esto no sea agradable, buena suerte. Shirou luego se alejó de él dejándolo solo con la tarjeta flotando sobre su pecho. Antes de que Jaune llamara incluso para hacer cualquier pregunta sobre eso, la tarjeta comenzó a hundirse en él sin ninguna resistencia. Una vez que estuvo completamente sumergido en su cuerpo, la sensación que Jaune ahora tenía era la de una docena de objetos extraños puntiagudos que intentaban abrirse camino fuera de su piel. Fue realmente incómodo e inquietante, pero nada terrible. La sensación de incomodidad comenzó a desvanecerse y durante un minuto no pasó nada. Pero poco después fue seguida definitivamente por la experiencia más dolorosa de su vida. Ark. Jaune gritó de agonía antes de caer sobre sus manos y rodillas. Todo su cuerpo se sentía como si fuera fuego, ya había comenzado a sudar y tuvo que apretar los dientes para no gritar. El proceso continuó con él ahora sintiendo como si alguien hubiera reemplazado su sangre con líquido fundido. Podía ver su mano iluminarse en el rabillo de sus ojos cuando sentía como si alguien acabara de clavar una barra de hierro caliente en su columna y podía comenzar a ver líneas azules casi como un circuito en sus manos y brazos. El cuerpo de Jaune no pudo soportarlo más y su visión pronto se volvió negra cuando se desmayó por el dolor. Debe haber estado bajo mucho estrés en esos últimos momentos porque antes de que todo se oscureciera podría haber jurado que estaba tirado en la cima de una colina rodeado de algo. 2 años después. Jaune 14 años. ¿Por qué tenemos que estar tan lejos en la naturaleza de nuevo? Jaune preguntó mientras llevaba una mochila llena de suministros para acampar. Debido a que, mi tonto alumno, creo que no hay una lección más grande que la prueba de fuego, aprenderás mejor mientras pruebes tus habilidades bajo presión, sermoneó Shirou mientras caminaba al frente. Wow, Shirou, casi parecías sabio en ese momento. Jaune dijo inexpresivamente detrás de su maestro. Por supuesto, tengo mucha sabiduría y conocimiento para compartir. Poniendo los ojos en blanco. Sí, debe venir con la edad, viejo. Girando su cabeza alrededor, Shirou frunció el ceño. ¿A quién llamas viejo? Todavía tengo 20 años, maldita sea. 6. Jaune solo se burló. Sí, claro, ¿qué tipo de persona de 20 y tantos años ya tiene el pelo blanco? Shirou se dio la vuelta y Jaune sonrió ante la victoria. No sonreirás cuando tu cabello comience a ponerse blanco. La sonrisa de Jaune se redujo ante ese comentario, pero siguió caminando. Habían estado en la naturaleza durante unos días y ahora simplemente se movían de un lugar a otro para que Jaune se probara a sí mismo contra los diferentes tipos de Grimm con los que se habían encontrado.
Las pruebas fueron cosas como cuántos Grimm podía tomar por su cuenta o qué tan lejos podía dispararlos con su arco. En ese momento ambos estaban buscando un lugar para montar el campamento porque ya estaba oscureciendo. Sus padres pensaron que estaba en algún tipo de excursión por algo que probablemente no sabían, pero en realidad no preguntaron, así que Jaune no estaba dispuesto a contárselo. Habían estado más que ocupados con Jeanne, que había ido a la escuela de combate el año pasado, y las necesidades de entrenamiento de su hermana menor. Molesto por cargar con la mochila, Jaune habló. ¿Por qué soy yo el que tiene que cargar con esto de nuevo? Es porque es peligroso para un anciano como yo, podría echarme la espalda. Shirou no se dio la vuelta para ocultar la pequeña sonrisa que estaba brotando. Jaune solo suspira pero sus labios se transformaron en una pequeña sonrisa. Había disfrutado este pequeño viaje con Shirou, era como una de esas actividades de campamento que padres e hijos harían para pasar tiempo juntos. Solo que este viaje de campamento fue mucho más peligroso y el papel del padre lo ocupó un imbécil sarcástico, pero aún así fue divertido. Nunca se lo admitiría a Shirou, pero Jaune había llegado a ver a su mentor como un segundo padre para él. Habían pasado 2 años desde ese día en que se desmayó debido al dolor causado por la instalación de la tarjeta de la clase. Valió la pena, aunque el proceso había desbloqueado a la fuerza su prana y lo había organizado en un pseudo sistema nervioso que se extendía por todo su cuerpo. Shirou le había dicho a Jaune que tenía una de las mayores reservas de prana que jamás había visto y que las líneas azules que conectaban como circuitos que habían aparecido en su cuerpo en realidad se llamaban corrientes de prana. Jaune realmente no sabía cómo recibir los elogios, pero sintió algo de felicidad por poder impresionar a Shirou de alguna manera. Jaune había preguntado un poco más sobre qué era este prana y Shirou había pasado algún tiempo explicando que era algo que todos los cazadores y cazadoras tienen y que tienen su prana desbloqueado en el entrenamiento. El tema había captado su interés, así que trató de obtener más información sobre el prana preguntándole a algunas de sus hermanas, pero cuando preguntó al respecto, solo lo miraron con extrañeza e ignoraron la pregunta para que nunca más se molestara. No había pasado mucho tiempo para Jaune después del proceso antes de que comenzara su verdadero entrenamiento. La parte física del entrenamiento fue que le patearon el trasero en combate cuerpo a cuerpo nuevamente y luego Shirou lo criticó cuando se trataba de tiro con arco. Jaune había cuestionado por qué estaban aprendiendo el combate de largo alcance ya que su padre y sus hermanas nunca usaron ningún tipo de armamento de largo alcance en el entrenamiento, pero Shirou lo había contado diciendo que no había nada que impidiera que tu oponente te atacara desde la distancia. Pero la otra parte del entrenamiento fue lo que hizo que Jaune realmente se interesara y fue entonces cuando Shirou le mostró refuerzo y proyección. Jaune se había lanzado completamente a este tipo de entrenamiento, la idea de poder tener un número casi ilimitado de armas y ser capaz de moverse más rápido y golpear más fuerte sonaba invaluable. Shirou lo había comenzado con refuerzo para que lo usara en plantas y después de eso, se le permitió hacerlo en su cuerpo. Fue horrible que Jaune aprendiera que si pones demasiado prana en algo, generalmente explota, así que pasó el resto del día curando su brazo. Siguieron caminando por la selva hasta que el sentido de Shirou captó algo cercano. Al detenerse, Shirou inspeccionó el área antes de adelantarse para escabullirse a algún lugar cercano. Niño, ven aquí, susurró en voz baja. Asintiendo, Jaune se acercó a Shirou mientras su maestro señalaba más allá de los arbustos. A través de los huecos de las hojas, había un claro perfecto para montar el campamento. El único problema era rugido. Sí, eso. En el claro había una enorme masa descomunal de músculos y pelaje negro, se erguía sobre 4 patas que parecían poder aplastar a un hombre, con facilidad. Tenía un humo negro que rezumaba de su cuerpo y unos ojos rojos amenazantes que se iluminaban en el bosque oscuro. La cosa parecía una especie de perro demoníaco, pero tenía 3 cabezas cada una con su propio conjunto de dientes ferozmente afilados. Bueno, es un Cerberus. Jaune escuchó a Shirou susurrar para sí mismo. ¿Un qué? Jaune le preguntó en voz baja para no alertar a la bestia. Un Cerberus es un perro de 3 cabezas. Jaune tragó saliva. ¿Qué vamos a hacer? Jaune nunca había visto un Grimm como este antes, tenía que ser uno de los más poderosos que normalmente no ves cerca de los reinos de los que oirías historias. Voy a salir y asumirlo, usted se quedará aquí y observará, si es necesario, bríndeme algo de apoyo. Los ojos de Jaune se salieron de sus órbitas y miraron al hombre mayor como si estuviera loco. ¿Vas a salir a esa pelea con Grimm por tu cuenta? No, voy a salir a acariciarlo, le dijo Shirou sarcásticamente antes de irse dejando a Jaune solo. Gilipollas, gruñó Jaune.
0,0000000. Los Grimm, criaturas que ahora plagaban la Tierra y su único propósito parecía ser acabar con todo lo que quedaba de la humanidad. Todos parecían tener piel negra o pelaje con huesos en la parte exterior de su cuerpo para protegerse. Sus formas iban desde animales hasta criaturas míticas del viejo mundo, hizo que el arquero de pelo blanco pensara cuál era la fuente de esas monstruosidades, pero no tenía tiempo para investigarlo completamente en este momento con toda su atención en el entrenamiento. El niño. Al mirar al Grimm, Shirou comenzó a buscar cualquier debilidad que pudiera explotar. Por lo que podía ver, su cuerpo estaba más forzado a la fuerza bruta, por lo que si bien puede golpear con fuerza, era lento, por lo que la velocidad fue clave para derribarlo. Shirou no perdió el tiempo ya que se movió más rápido de lo que el ojo podía ver con el aire empujándolo contra él. El Grimm ni siquiera supo que lo golpeó con Shirou golpeando su costado con una fuerza inquebrantable haciendo que sus piernas se doblaran mientras trataba de mantenerse firme del ataque sorpresa. Aprovechando su desorientación, una espada ya estaba trazada en su mano derecha. Bakuya, uno de un conjunto de espadas gemelas Kansou y Bakuya. Fabricadas por el herrero Ganjiam, las espadas gemelas tenían una fuerte afinidad con los monstruos, lo que las hacía ideales para enfrentarse a los Grimm. Aunque las suyas eran solo copias, aún eran más poderosas de lo que estaba acostumbrado con la presencia de Gaia ahora tan débil, hizo que el costo de su rastreo fuera más fácil y mejoró la calidad de sus armas. Lo que hizo que todo fuera más fácil para Shirou cuando la espada blanca cortó el cuello de la bestia como si estuviera hecho de papel. La extremidad perdida cayó al suelo, sangre negra brotando de su cuello ahora cortado antes de que se disolviera en cenizas negras. La bestia chilló de dolor por perder una de sus cabezas y respondió. Ahora son cabezas gemelas que abrieron la boca y escupieron fuego. Al tomarlo por sorpresa, Shirou intentó evadir el fuego con llamas que solo quemaron la punta de su capa. Huyendo de las llamas, Shirou se movió para ponerse detrás del Cerberus. Subiendo por las patas traseras, trazó a Kansou en su mano izquierda y luego cortó la parte posterior de los muslos de la criatura con las espadas gemelas. Sus brazos se movieron como un borrón mientras un golpe tras otro conectaba con las piernas de la bestia. El ataque había destruido completamente la parte posterior de sus piernas. Sin apoyo, cayó por su propio peso. Aprovechando su estado caído, Shirou reforzó a Bakuya y lo lanzó haciéndolo girar por el aire antes de que decapitara la segunda cabeza de la bestia a su derecha, impidiéndole darse la vuelta para lanzarle más fuego. El Grimm ahora aparentemente estaba inmovilizado con sus patas traseras destruidas y la pérdida de dos de sus cabezas. Simplemente continuó gruñendo con la cabeza del medio tratando de ver a Shirou mientras se subía a su espalda con la espada restante en su mano izquierda. Shirou subió por la espalda del Grimm hasta el cuello de su última cabeza, girando la espada antes de detenerla a mitad de giro y clavándola en el cráneo de la criatura matándola para siempre. Eso fue fácil. La oxidación de las hojas provino de los arbustos cercanos y salió su alumno con los ojos del niño muy abiertos y la boca del niño no parecía querer cerrarse. Jaune estaba pasando por un momento difícil por lo que acababa de presenciar, acababa de ver a Shirou derribar a un poderoso Grimm, uno que generalmente requería de múltiples cazadores para enfrentarlo y Shirou lo había hecho como si fuera casi nada. Solo le demostró que tenía un largo camino por recorrer antes de estar cerca del nivel de su maestro. Al tomar en cuenta el estado de shock de Jaune, Shirou solo sonrió al niño mientras el Grimm se disolvía detrás de él y preguntaba, ¿nada mal para ser un viejo, eh? Sin dejar de sonreír, Shirou movió su mano derecha mientras Bakuya voló hacia ella como si nunca lo hubiera dejado. 000. Habían establecido el campamento poco después de la pelea. Jaune estaba terminando de armar las tiendas mientras Shirou estaba cocinando algo de la comida que habían empacado. No importa cuán pequeños sean los ingredientes, Shirou siempre se las arregla para hacer que la comida sepa increíble. Asegurándose de que las carpas fueran sólidas, Jaune miró a Shirou. ¿Cuánto tiempo antes de que la comida esté lista? No mucho, pero esto no se puede apresurar, hay que tener paciencia para obtener el mejor resultado. Respondió Shirou sin apartar los ojos de la comida. Teniendo que esperar todavía sin nada que hacer, Jaune se levantó y fue a mirar alrededor del área. Caminando por los bosques cercanos se había vuelto muy silencioso con el sol poniente y la luna rota ahora iluminando el cielo. Alejándose más del campamento, la mente de Jaune comenzó a dudar. Habían pasado 2 años completos con él bajo el ala de Shirou y el hombre había cumplido su palabra. Jaune se había vuelto más fuerte, más rápido y más duro con el duro entrenamiento bajo la atenta mirada del hombre. Jaune se preguntaba si todos los cazadores tenían que pasar por enseñanzas tan locas.
Todos ellos no podrían ser como Shirou, ¿verdad? El hombre era un monstruo que Jaune nunca había visto que se agotara ni siquiera un poco y ahora Jaune acababa de vislumbrar la diferencia entre ellos. Le hizo pensar si podría siquiera cumplir con las expectativas de Shirou. No, no puedes pensar así, se recordó Jaune mientras seguía caminando sin rumbo fijo. Había tenido mucho miedo al principio de fallarle a Shirou y de que el hombre se lavase las manos como lo había hecho su padre. Le hizo preguntarse si podría lograr su sueño y demostrarle a su familia que él tiene lo que se necesita tanto como todos ellos para convertirse en cazadores. Para obtener algún reconocimiento de que él también podía seguir el legado familiar y hacer que se sintieran orgullosos de él. Claro que Shirou fue duro con él a veces, pero se quedó con él para volverse más fuerte. Era bueno saber que alguien no se rendiría con él, diablos si incluso mencionaba algo como rendirse, Shirou lo golpearía en la cabeza por siquiera pensar en tirarlo todo por la borda. 0, 0, 0. Aún caminando por el bosque, un fuerte ruido rompió el tranquilo silencio. Una pequeña ráfaga sonora procedente del oeste de él ahuyenta a los pájaros que se esconden en los árboles. Siguiendo su instinto, Jaune fue a investigar corriendo entre los árboles en su camino. ¿Qué demonios fue eso? Pronto se encontró en la cima de una pequeña colina y, mirando hacia abajo, localizó la fuente del ruido. Al pie de la colina había un pequeño camino con 3 individuos de espaldas a Jaune. Tenían armas apuntadas a lo que parecía una pequeña caravana ambulante de fauno. Claramente parecía que los hombres los estaban robando a punta de pistola y los tenían a todos alineados al costado de la carretera. Parecía haber familias en el grupo con los niños escondiendo sus rostros en el abrazo de sus padres mientras trataban de calmarlos. Ahora miren aquí, si todos quieren seguir su camino, tendrán que entregar cualquier cosa de valor. Uno de ellos habló, su voz estaba llena de falsa dulzura mostrando que no quiso decir lo que estaba diciendo. Esto no tiene por qué terminar mal para ninguno de ustedes. ¿Lo escuchaste, animales? Entregarlo todo antes de que tenga que empezar a hacer un ejemplo de uno de ustedes. El cómplice del hombre les gritó golpeando con la culata de su arma a uno de los rehenes, haciéndolos caer al suelo y los demás gritando de terror. Habiendo visto lo suficiente y no queriendo que esto fuera más lejos, Jaune se preparó para hacer un movimiento. Estaba un poco preocupado, esta sería la primera vez que lucharía contra oponentes humanos que no eran Shirou, pero no podía quedarse atrás. Regresar con Shirou era imposible, no se sabía si regresarían a tiempo, no, él mismo haría esto y lo salvaría. Reforzando su cuerpo, actuó y saltó colina abajo y aterrizó en la espalda de uno de los perpetradores, haciéndolos estrellarse contra el suelo dejándolos inconscientes. Al escuchar el fuerte golpe, los dos al frente se dieron la vuelta para ver a su amigo boca abajo en el suelo con Jaune de pie sobre su espalda. ¿Qué carajo? No te quedes boquiabierto con él, dispara. Las balas rociaron a Jaune mientras esquivaba las balas que se movían en diferentes direcciones para llamar la atención de los ladrones y mantenerla. Los fauno al ver a los ladrones distraídos se movieron, algunos corrieron a un lugar seguro con sus familiares y amigos mientras uno se mudaba para ayudar a su salvador. El fauno saltó sobre la espalda de uno de los pistoleros tratando de arrebatarles el arma de las manos. Arg me sacó de encima, pedazo de mierda. Vea la conmoción que Jaune se acercó al otro pistolero mientras trazaba una espada y la reforzaba hasta el punto de ser tan dura como los diamantes. Comenzó a desviar cada disparo a medida que le llegaba a una velocidad cegadora y pronto. Hacer clic, el cargador de polvo del hombre se agotó, por lo que Jaune se acercó al ataque. Acelerando para acercarse a su objetivo, Jaune se lanzó a golpear. El hombre levantó su arma para bloquear, pero la espada la atravesó haciendo que la parte del arma de fuego saliera volando cuando se rompió. Ahora, sin armas, el hombre estaba a merced del puño de Jaune que se estrelló contra su cráneo dejándolo inconsciente. El joven Arg no tuvo mucho tiempo para asimilar su nueva victoria ya que... ¡Auge! Jaune se congeló. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando volteó la cabeza robóticamente para ver al último ladrón bañándose con el cañón de la pistola y el fauno que había ayudado yacía en el suelo. El tiempo pareció ralentizarse para gatear porque Jaune vio la sangre derramarse lentamente cubriendo el suelo de carmesí. Había fallado. Jaune no había podido salvar a alguien. ¿Qué hizo mal? ¿No era lo suficientemente estratégico? ¿No fue lo suficientemente rápido? ¿Era qué? ¿Por qué? ¿No era lo suficientemente fuerte? El agarre de su espada se apretó. No suficientemente fuerte su mandíbula bloqueada en su lugar, no suficientemente fuerte sus ojos ardían con el fuego de la rabia. No suficientemente fuerte. Las palabras seguían repitiéndose como un mantra en su cabeza.
una y otra vez sobre cómo era demasiado débil para salvar a personas demasiado débiles para ser un héroe. El mundo de Jaune se puso rojo y rugió. Ark. La cabeza del tirador giró bruscamente hacia Jaune para ver al chico de antes gritando a todo pulmón, corriendo hacia él a una velocidad inhumana. Jaune ni siquiera le dio una oportunidad al hombre en segundos, estaba a una distancia de ataque y no se contuvo. Impulsado por la rabia, Jaune cortó en un arco descendente, la hoja atravesó carne y hueso con poca o ninguna resistencia. Ruido sordo terminó en menos de un segundo. El cuerpo del hombre cayó al suelo con un ruido sordo. Pantalón, pantalón, pantalón. El pecho de Jaune caía y subía con cada respiración rápida y profunda que tomaba. La niebla roja comenzó a levantarse y Jaune miró hacia abajo. Su camisa estaba cubierta de sangre al igual que las manos, estaba tibia en su piel mientras goteaba de sus manos al piso. Pant, pant, pant. La realización comenzó a hundirse. La espada cayó cuando su agarre se aflojó. Sus manos ensangrentadas comenzaron a temblar. Sus ojos se abrieron cuando lo que acababa de hacer comenzó a repetirse en su mente. Pant, 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 pant. Su respiración comenzó a volverse más errática e incontrolable. Su estómago se sentía como si estuviera haciendo volteretas, haciéndolo sentir más incómodo. Delicado, él había matado. Él tuvo, Black. El contenido de su estómago fue arrojado al suelo antes de volver a respirar con dificultad. Siguió tratando de controlar su respiración, pero su cuerpo no se lo permitió. Yo maté, Jaune, una voz profunda lo llamó. Dándose la vuelta lentamente y todavía temblando, miró a Shirou con una mirada solemne en su rostro. Estaba parado allí con sus espadas en sus manos y Jaune pudo ver que respiraba un poco más profundo de lo normal, lo que indica que debe haber corrido hasta aquí. El grupo de fauno que había huido antes ahora estaba detrás de Shirou, los padres de las familias, haciendo que sus hijos apartaran la vista del sitio. Shirou comenzó a caminar lentamente Jaune como pudo cuando vio que los ojos del chico comenzaban a lagrimear y su cuerpo temblaba como una hoja. Cuando Shirou se acercó al brazo de Jaune, tiró al joven en un abrazo muy incómodo, algo que nunca haría si no estuvieran en sus circunstancias actuales. Shirou no era de los que abrazan, pero el japonés necesitaba algún tipo de consuelo. Jaune se derrumbó en los brazos de Shirou sin importarle lo incómodos que se sentían ambos mientras él lloraba. Está bien Jaune, estará bien. Shirou seguía diciendo mientras le daba palmaditas en la espalda. 0, 0, 0, punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Shirou junto con Jaune habían regresado a su campamento con la joven rubia sin decir una sola palabra desde que regresaron. Los fauno finalmente habían vuelto a empaquetar sus pertenencias y se llevaron los caídos con ellos mientras continuaban su viaje, pero no antes de agradecer a Jaune por su rescate. Desafortunadamente, Jaune no estaba en condiciones de devolver una palabra o incluso reconocer su agradecimiento, con él siendo impasible e inmóvil. Shirou tuvo que decirles que estaba bien y desearles suerte en sus viajes. Entonces, el grupo de faunos siguió queriendo llegar a su destino y enterrar a su compañero caído. Shirou ahora tenía que vigilar a Jaune debido a la traumática experiencia por la que acababa de pasar. ¿Cómo llegamos a esto? Shirou se preguntó a sí mismo internamente. Este pequeño viaje estaba destinado a que Jaune pusiera a prueba sus habilidades contra el fuerte Green que vivía en la naturaleza, pero en cambio, Shirou ahora tenía que lidiar con un niño que acababa de entrar en estado de shock después de su primera muerte. No era bueno con este tipo de cosas que eran cariñosas y de apoyo, era más por el humor seco y la charla inteligente. El niño necesitaba a alguien mejor que él. Pero él era todo lo que Jaune tenía aquí en este momento y no era una buena idea dejar esto y dejar que acabara. No, Shirou tuvo que hacer que Jaune hablara de eso solo para asegurarse de que iba a superar esto. ¿Niño? Punto, punto, punto. Ninguna respuesta. Maldita sea, esto va a ser más difícil de lo que me gustaría. Jaune, sé que no quieres hablar de lo que pasó, pero no puedes dejarlo solo, tenemos que discutir lo que pasó y cuanto antes lo hagamos, mejor. Shirou le dijo a Jaune, pero esta vez su voz tenía algo de fuerza detrás. Los ojos de Jaune miraron a Shirou antes de volver al suelo. Punto, punto, punto. Shirou entrecerró los ojos y Jaune comenzó a morderse el labio. Después de unos segundos de incómodo silencio, Jaune comenzó a mover los pies con nerviosismo. Punto, punto, punto. Al no ser capaz de soportar más la tensión creciente, Jaune habló en un susurro silencioso como una voz. Yo, maté a alguien, y yo, fallé, no pude proteger a alguien. Las uñas de Jaune se clavaron en sus palmas y la voz se hizo más fuerte mientras hablaba. ¿Cómo puedo llamarme a mí mismo un héroe si ni siquiera puedo salvar a una persona?
Shirou escuchó a Jaune mientras el niño expresaba cómo se sentía sobre el incidente. Shirou sabía lo que era quitarse la vida y tampoco había sido fácil para él la primera vez debido a su sueño de querer ser un héroe de la justicia. Afortunadamente, Jaune no era él, no, el niño era similar pero sus sueños eran completamente diferentes. Shirou había querido ser un héroe de la justicia y salvar a todos los que no se preocupaban por sí mismo, lo que lo había llevado aquí, se había apegado a sus creencias hasta el final y nunca pudo activarlas. Jaune quería ser un héroe como había escuchado de las historias que se le contaban cuando era niño, no solo porque lo veía como su deber proveniente de una línea de poderosos cazadores, sino porque Jaune en su esencia solo quería ayudar a la gente. Esa era la gran diferencia que Shirou había querido salvar a todos y eliminar la necesidad de sacrificios. Jaune quería ayudar a la gente porque le importaba y como un sentido de obligación. Shirou había querido ser, en esencia, un superhéroe salvando a todos debido a un sueño que no era realmente suyo. Jaune quería ayudar a las personas que lo necesitaban y convertirse en un héroe, algo que era mucho más posible. De eso se trataba todo en cierto sentido, pero aún era demasiado pronto para decir qué le pasaría a Jaune, así que todo lo que Shirou podía hacer era al menos mantenerlo en el camino correcto. Pero si salvaste a los demás de los bandidos, le dijo Shirou al niño sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Pero mis acciones aún llevaron a que alguien muriera. Y luego, como perdí el control, maté a alguien. Jaune gritó sus emociones enloquecidas, cruzando los brazos e inclinándose hacia adelante. Jaune, tal vez tus acciones mataron a ese hombre, Shirou dijo con voz implacable y Jaune se estremeció. Pero tus acciones salvaron a todos los demás allá atrás, no lo sabemos, si las cosas hubieran ido de otra manera, podría haber sido mucho peor y podría haber más de una persona inocente muerta esta noche. Shirou suspiró después de que terminó de hablar y se frotó la frente. Lo que estoy tratando de hacerte llegar es que no puedes salvar a todos. Shirou miró hacia otro lado por un breve momento. Créame, está bien, simplemente no puede, no importa cuánto lo intente. ¿Entonces a quién salvé? El joven le preguntó a su mentor con desesperación. Quería saber qué se suponía que debía hacer. Shirou miró a Jaune a los ojos. Salvas a las personas que más te importan, salvas a las personas que necesitan ser salvadas y no intentas salvar a las personas que causan dolor a los demás. Entonces, ¿qué hiciste con esas personas que causan ese dolor? Entonces, simplemente, mátalos y déjalos morir. Shirou ni siquiera parpadeó. Sí que. Jaune exhaló porque no podía creer que acabara de escuchar eso de su maestro. A veces, tienes que estar dispuesto a hacer lo que otros no están haciendo para proteger y salvar a las personas que desean dañar a otros por nada más que sus propios intereses egoístas son las personas que no pueden ser salvadas. Shirou explicado eso, no es lo que hace un héroe, trató de replicar Jaune. ¿Y qué sabes acerca de ser un héroe? Todo lo que tienes que seguir son esas viejas historias para niños que glorifican la idea del heroísmo. Que los caballeros con armadura brillante entren, maten al monstruo y salven a la gente. Shirou se estaba enojando un poco por la ingenuidad que mostraba Jaune. Las historias que tienes son versiones simplificadas de cómo van las historias de los héroes, están hechas para inspirar a la gente. No, a diferencia de las historias, los héroes no viven felices para siempre, no salvan a todos y, a veces, tuvieron que quitarse la vida. Salvar a otros. Un héroe no es solo alguien que gana, que salva el día. Un héroe es alguien que hace lo que otros no pueden a costa de sí mismo. Con su paz, dijo Shirou, suspiró para calmarse y luego agregó. Es por eso que creo que lo que hiciste fue una acción necesaria, hacer lo que esas otras personas allá atrás no pudieron, los salvaste. Jaune, que estaba mortalmente callado bajo el discurso de Shirou, dijo tímidamente. Pero yo, maté a alguien. ¿Lo disfrutaste? Shirou le lanzó la pregunta. No, claro que no. Jaune estaba enojado de que incluso pensara eso. Bien, entonces recuerda ese sentimiento. Jaune parecía confundido. Recuerda ese sentimiento si tomas otra vida, recuerda a las personas que salvaste hoy, recuerda por qué estás haciendo todo esto porque quieres ayudar a los demás y recordar tu sueño, pero no dejes que controle tu vida. Shirou declaró antes de levantarse para darle a Jaune algo de tiempo para pensar en lo que se dijo. Shirou espera que esté haciendo lo correcto, no quería que los ideales de Jaune lo traicionaran y lo dejaran rodeado de cadáveres como él. Pero tenía que tener fe en que el chico saldría bien y sería mejor que él. 0, apoyado contra un árbol esperando en lo que mejor se puede describir como el medio de la nada, estaba Jaune Ark, que ahora tiene 16 años.
Su cuerpo bajo y escuálido había desaparecido hacía mucho tiempo, ahora tenía una constitución musculosa y era alto para su edad, de unos 6 pies. Los mechones de su cabello habían comenzado a perder su color dorado y ahora se veían más blancos. Le habían dicho que sus leves cambios físicos eran la influencia de la tarjeta de la clase, pero no veía nada negativo al respecto, así que no le importaba. Una llevaba un atuendo similar al de sus mentores, que consistía en una camisa sin mangas blindada negra con pantalones negros y botas de metal con una capa roja hecha jirones unida a la cintura. El atuendo le fue entregado como un regalo de Shirou por su cumpleaños. Hablando de su mentor, había hecho que Jaune esperara en medio de la nada junto a un largo camino de tierra en el mirador. La única razón por la que estaban aquí era porque se habían enterado de los bandidos que habían establecido un campamento cerca. Shirou se ocuparía del campamento y Jaune se encargaría de cualquiera que hiciera correr hacia él. Era una de las cosas que Jaune siguió aprendiendo con Shirou durante 2 años y que el mundo no era tan pacífico como muchos quisieran hacerles creer. Claro, la gente sabía sobre los ataques de Grimm, los bandidos y el colmillo blanco, pero la mayoría de la gente fingiría que nada de eso existía mientras estaban a salvo detrás del muro del reino o de una aldea bien defendida. Pero si saliste más allá de ellos y sus redes de seguridad, pronto te enfrentarás a Grimm cada 200 de metros o a asesinatos y ladrones que intentarán violarte, matarte y robarte. Su mano se apretó en un puño mientras pensaba en las personas que pedirían ayuda, pero la mayoría de las veces se quedaría sin respuesta. Claro, los consejos a veces enviaban ayuda a las personas fuera de sus reinos, pero generalmente solo a las que beneficiaban a sus reinos, como para comerciar o las que podrían usarse como puestos de avanzada. Las otras personas y asentamientos en lo que a ellos respectaba no importaban tanto, diciendo que corrían los riesgos cuando no se refugiaban dentro de los reinos. Incluso a veces impidieron que los cazadores ayudaran a pesar de que tenían la intención de estar separados del gobierno, pero los consejos tenían cierto control sobre los directores de las academias y control sobre el CCT, por lo que no era raro que a veces las señales de socorro tuvieran dificultades técnicas. Lo que significa que la ayuda que llegaba normalmente era demasiado tarde. Todo porque haría que los reinos se vieran más seguros y protegidos, desalentando a la gente a querer irse. Le hacía sentirse enfermo al creer que las personas en el poder que fueron puestas allí para atender las necesidades de la gente serían tan corruptas. Jaune sabía que después de que le había mostrado todo esto que no había forma de que pudiera volver a ser ignorante, no podía simplemente mirar hacia otro lado mientras la gente sufría. La gente de aquí necesitaba ayuda real en lugar de depender de los funcionarios corruptos, un cazador errante e incluso algunos bandidos del tiempo. Sí, es cierto, a veces los asentamientos de aquí hacen tratos con algunas tribus de bandidos para obtener protección de los Grimm y las tribus más feroces a cambio de suministros y armas. No parecía muy inteligente, pero cuando la gente está desesperada, lo hará. Hacen lo que puedan para sobrevivir. La atención de Jaune pronto se centró en el camino de tierra de lo que sonaba a gritos. Date prisa, carajo, no me estoy muriendo porque seas demasiado lento. Estoy intentando, ¿quién diablos era ese tipo de allá? No conozco ningún tipo de cazador. Al escuchar los gritos, Jaune miró hacia el camino de tierra para ver a un grupo de unos 3 hombres que parecían estar huyendo de la dirección donde se suponía que estaba el campamento de bandidos. Al bajarse del árbol, Jaune miró y comenzó a evaluar a los fugitivos. No había nada que destacar sobre ellos, se veían como la basura típica de los bajos fondos que roba y mata porque puede. Un tatuaje de serpiente era visible en todos sus antebrazos, era la marca de su pequeño grupo que se llamaba las víboras. Habían recibido su nombre de su líder, que aparentemente era una especie de serpiente fauno y eran inquietantemente nuevos, pero su grupo había estado causando mucho dolor a las personas que vivían cerca en las últimas semanas. No parecían una gran amenaza, lo más probable es que se hubieran asustado tan pronto como Shirou apareció en su campamento. Jaune suspiró para sí mismo sabiendo lo que tendría que hacer y simplemente cerró los ojos antes de que sus labios se movieran diciendo algo demasiado bajo para que nadie lo escuchara. Entonces la energía azul se disparó desde su mano derecha y materializó 3 espadas delgadas con forma de espada que las sostenían entre cada dedo. Armas de llaves negras que se pueden usar tanto a corta distancia como para lanzar cuchillos con la capacidad de atar a una persona si se apuñala en su sombra. Jaune exhaló preparándose para lo que estaba a punto de hacer. Bombeando algo de prana en su pie, Jaune aceleró hacia adelante levantando una nube de polvo detrás de él. En unos momentos estuvo sobre ellos y actuó rápidamente al estrellar su pie en el pecho de uno de los bandidos.
El poder de la patada fue tan grande que envió a la víctima disparada contra el tronco de un árbol cercano. Los otros dos habían dejado de moverse y solo lo miraban con los ojos tan abiertos que corrían el riesgo de salirse de sus órbitas. Jaune no era de los que dejaban pasar su sorpresa y, en cambio, arrojó sus llaves a la sombra del más lejano, inmovilizándolo donde estaba. Mierda, es otro cazador, ¿qué demonios no puedo mover? El más cercano cargó contra el rubio con su arma desenvainada para atacar mientras Jaune ponía sus ahora dos negros en cada mano. El hombre finalmente se había acercado a Jaune y había puesto todo su peso en su ataque. Un fuerte sonido de metal golpeando contra metal sonó para todos cuando el ataque del hombre fue rápidamente detenido y fue empujado hacia atrás. Jaune ahora tiene una abertura golpeada y sumerge su otra espada en su mano izquierda en el cuerpo del hombre matándolo con un mínimo esfuerzo. Ignorando al hombre que seguía clavado en la sombra mientras gritaba, Jaune se volvió hacia el bandido que se había estrellado contra el árbol, solo frunció el ceño al ver al hombre levantarse y correr cojeando hacia la línea del árbol. Tensando su brazo izquierdo, Jaune arrojó una llave negra y lo vio navegar por el aire mientras buscaba su objetivo. El corredor pronto encontró su fin cuando la espada se lanzó a su espalda y se derrumbaron al suelo. Uno más a la izquierda, se dijo a sí mismo mientras Jaune miraba al último bandido cuyos ojos miraban alrededor buscando alguna manera de eliminar su estado de estatua. Lamentablemente, para él, la única salida sería que Jaune le quitara la llave que lo ataba. Como el hombre no iba a ninguna parte, Jaune se dirigió a él a regañadientes. Por favor, deje de. El bandido estaba suplicando y Jaune estaba seguro de que si la llave no lo sujetaba, el hombre estaría de rodillas en este momento. Jaune se movió justo frente a él y el hombre estaba empezando a ponerse histérico diciendo que haría cualquier cosa y que cambiaría su vida. El hombre era como un animal enjaulado dispuesto a hacer y decir cualquier cosa si existía la posibilidad de sobrevivir. Lamentablemente, todo su arrepentimiento no traería de vuelta a las personas que su pandilla había matado, las personas cuya comida robaron y el miedo que causaron que había llevado a los Grimm a algunas aldeas acabando con más vidas inocentes. Los ojos de Jaune se endurecieron en acero frío mientras levantaba su espada por encima de su cabeza y la bajaba hasta que, por favor, no lo siento. La mano de Jane vaciló y tembló, antes de que su agarre en la espada se apretara. Yo también lo siento. Jaune susurró en respuesta mientras su espada giraba hacia abajo acabando con la vida del hombre. Dejando que las espadas se desmaterializaran, Jaune solo cerró los ojos y suspiró. No le gustaba matar, lo odiaba, pero no podía dejar que sus emociones se apoderaran de él. Eso había sucedido una vez antes, después de su primer asesinato, Jaune había tratado de no volver a tomar otra vida, lo que lo llevó a perdonar a alguien que había regresado para perseguirlo más tarde con la persona a la que había perdonado que había matado a dos jóvenes inocentes. Había sido su culpa si hubiera sido más fuerte con su resolución, no habrían muerto, por lo que Jaune necesitaba asegurarse de que no volvería a cometer ese error. Cuando era un niño pequeño, Jaune pensaba que todo lo que tendría que hacer como un héroe era salvar a la gente. Por supuesto, nunca había pensado realmente de qué estaría salvando a la gente. Lo más probable es que hubiera creído que estaría protegiendo a la gente de monstruos como Grimm, pero en realidad, la gente puede ser mucho más monstruosa que el Grimm que parecía. Tal vez esto sea solo esquivar. Los ojos de Jaune se abrieron de golpe cuando sus instintos le gritaron que se moviera, así que saltó sin dudarlo y en el rabillo del ojo, vio un destello carmesí. _oblicua reposicionándose apresuradamente a unos metros de distancia, Jaune miró fijamente a su atacante. El uso de botas negras de tacón alto con legging negro le indicó de inmediato el sexo de su agresor. Al subir, tenía una falda corta con lo que parecía una especie de funda de polvo unida a su cinturón. La mujer lucía un vestido rojo y negro de corte poco profundo con un par de guanteletes rojos a juego. En sus manos tenía un odachi rojo de una sola hoja de 1 metro. Su rostro estaba oculto bajo una intimidante máscara de aspecto de Grimm de 4 ojos. El único rasgo definitorio de su físico que podía distinguir era el cabello negro azabache que soplaba majestuosamente con el viento. La mujer enmascarada preparó su arma en una posición de lucha. La mirada en los ojos de Jane se volvió de acero. Era fácil darse cuenta de que esa mujer era peligrosa, por lo que tenía que estar en guardia. No tenía ni idea de la forma en que lo estaba atacando, pero no parecía que estuviera a punto de hacérselo saber de todos modos. Más tensar los músculos para prepararse para un choque inminente, todo lo que Jaune podía pensar en ese momento era una cosa simple. Maldita mi maldita suerte. 3-0-0-0. Final.